Amigos míos, bienvenido de nuevo acá a mi programa Entrevista con Richard Barrios. El día de hoy vamos a hablar sobre salud emocional y fe. Para esta ocasión nos acompaña mi gran amiga Adriana, quien es psicóloga, experta en este tema y que tiene muchos años, mucho tiempo ya de trayectoria y experiencia en todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Adri, bienvenida, es un gustazo tenerte acá en el programa que compartas con nosotros este tema. Maravilloso estar aquí, doctor Richard, con usted, su hermosa esposa, y con todas las personas que nos acompañen. Bueno, maravilloso y un tema muy, muy trascendental, muy importante para todo ser humano, para el bienestar individual y familiar también. Gracias, Adri, gustazo tenerte acá. Ahora, Adri, bueno, iniciemos hablando este programa sobre salud emocional. Las emociones, todas las personas conocemos que son aquellas expresiones que nos permiten sentir o conocernos a nosotros un poquito más. Pero, Adri, compártenos, por favor, desde tu experiencia, un poco sobre salud emocional. Lo importante es que las emociones las sienten las personas y digamos que no los animalitos, aunque ellos también tienen expresiones, llamámosle entre comillas, afectuosas, pero es importante sí definir que las emociones son propias del ser humano y allí se dan dos situaciones distintas con relación a las emociones. Una de ellas es cuando las emociones están descontroladas, o sea que un exceso en estas emociones no es lo adecuado. Una disminución cuando la emoción está demasiado baja tampoco es. Entonces, lo ideal es mantener estas emociones en un punto de equilibrio y muy, muy necesario que las emociones no controlen al ser humano, sino que nosotros podamos tener control sobre ellas para poder tomar decisiones adecuadas, para poder relacionarnos adecuadamente con nuestros familiares, con nuestros semejantes, poder incluso esas emociones pensarlas antes de manifestarlas, porque podemos estar mostrando unas emociones muy distintas a lo que estamos pensando y se nos puede notar la coherencia, ¿no? No se nos Correcto, puede Adri. notar la coherencia, se nos puede notar la incoherencia, porque hay diferencias entre lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos manifestando. Entonces es importante que esa coherencia esté ligada y asociada entre el pensamiento, el sentir, que son nuestras emociones, y nuestras actitudes o nuestras conductas con las personas. Correcto, Adri, y que nosotros como seres humanos siempre vivimos bajo una influencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando existen algunas emociones tóxicas, algunas emociones saludables, pero también algunas emociones que puedo llamar intermedias, que no son ni tóxicas, pero tampoco son tan saludables. Son personas que influyen mucho en nuestra personalidad y nuestro comportamiento es el resultado de algunos patrones para los cuales nosotros a veces somos incoherentes. Cuando hablamos de incoherencia, también puede ser como parte de una ignorancia, porque a veces nosotros podemos desconocer qué tipo de comportamiento podemos estar manejando para un tercero o para nosotros mismos en nuestra vida. A veces hay personas que padecen de estrés, padecen de ansiedad por situaciones económicas, por situaciones a veces hasta de mala nutrición, ¿eh? Hay personas que se malnutren lamentablemente, y en otras ocasiones situaciones de pareja o relaciones familiares, y esto a veces nos afecta mucho y no nos damos cuenta, y a veces no es que nos demos cuenta, sino que no aceptamos las eventualidades de salud emocional por las que estamos pasando.
Y esto nos va a generar que seamos mucho más vulnerables, creando inseguridad, miedo, estrés y ansiedad. Esto también nos puede llevar a un gran resultado como es la depresión. Depresión hay varios tipos, pero podemos hablar de una depresión leve. Entonces, hay personas que no creen, fíjate Adri, que no creen mucho ni siquiera en los tratamientos psicológicos. Hay como Sí. unos comentarios sociales a donde dicen que el psicólogo no sirve, que el psicólogo solo me va a escuchar, no me dice nada. Pues no, Sí. en la consulta psicológica es la ayuda más adecuada que podemos recibir para nuestra salud emocional, sobre todo cuando no aceptamos que estamos equivocados y que tenemos alguna enfermedad emocional que puede corregirse de manera saludable y que lo podemos atender con una Sí. ayuda. Así que, Adri, ¿qué nos puedes comentar tú desde tu experiencia? Tú que eres una mujer con una trayectoria lo suficientemente amplia en la psicología respecto a todo esto que estamos hablando. Tenemos un fundamento muy negativo que es la cultura, en donde se piensa que las personas que tienen algún tipo de problema están locos, que son situaciones a veces que se pueden manejar, que le pueden comentar a la mejor amiga, al mejor amigo, o tomarse unos tragos, tomar licor en un bar y comentárselo a alguien. Y es muy importante que se tengan las relaciones interpersonales, la amistad es maravilloso y todo, pero sí es muy, muy necesario que así no estemos con las emociones enredadas o sintamos algo que sea muy disfuncional. Sí es importante de manera preventiva buscar en el profesional un tipo de orientación preventivo, que es la forma como la salud mental, la salud emocional debe manejarse. No esperar que tenga la persona el problema más grande, sino buscar ese apoyo, esa ayuda, esa orientación de manera temprana y de tal forma que nos empecemos a preparar poquito a poco para llegar a tomar decisiones correctas, para poder reorganizar nuestra vida, poder reaprender, desaprender algunas situaciones pues que ya hemos aprendido de manera incorrecta, pero eso a veces en la mente de la persona está lo de la cultura. Hay gente que dice que digamos, el peluquero es su psicólogo, que la persona que le hace el manicure le escucha y siente mucha paz cuando está con esta persona y comparten. Y es muy lindo, y no quiero decir que no estamos de acuerdo en la amistad, en un compartir, en ir a un lugar y tener una relación de amistad con alguien, una comunicación es muy importante, pero sí es necesario que se establezca un vínculo adecuado con el psicólogo, el psiquiatra, para prevenir muchísimas situaciones, especialmente para el manejo del estrés, para prevenir, digamos, lo que en este momento tenemos como los feminicidios, de distintas conductas que se ven en las parejas y dice, no, yo le conté a una amiga y me dijo que el esposo de ella, bueno, era peor. Entonces me quedé tranquila porque dije, no, entonces mi esposo lo que está haciendo está bien, está dentro de lo correcto. O de pronto algún caballero le comentó a un amigo que la esposa era como celosa, que lo seguía a todas partes, que lo llamaba 15 veces en la mañana y 20 en la tarde y otras 50 en la noche. Y el amigo le decía, no, cuando inicié con mi esposa eso fue así, pero eso fue mejorando con el tiempo, ella va a tener, digamos, la confianza en ti y se vuelve en este tipo de situaciones dentro de un campo totalmente, digamos, no profesional. Así que es necesario encontrar la ayuda con el profesional adecuado y muy, muy importante en caso tal de que se necesite la intervención de un psiquiatra, doctor Richard,
es también muy necesario, y si se puede hacer los dos tipos de intervenciones, utilizando también los medicamentos homeopáticos, ¿cierto, doctor Richard? Pues tendremos una mejor condición de la persona. A veces sucede que digamos, nuestros paradigmas nos dificultan encontrar esa ayuda porque pensamos que todo se va solucionando. El tiempo, el tomar licor, el salir. Ahorita está lo de las redes sociales, invertir el tiempo en eso cuando las personas dicen, eso se me pasa, me tomo unos tragos y ya se me va olvidando. Eso de aquí a mañana ya no me acuerdo. No es la idea, sino ir de una manera preventiva, reorganizando aspectos de la personalidad, del carácter que sí se requieren para tomar unas decisiones que sean las más adecuadas. Correcto, Adri. Mira, fíjate que la mayoría de las situaciones que se presentan hoy en día en la sociedad, ya que estamos hablando de situaciones de pareja, influye allí, se encuentra allí violencia intrafamiliares, Correcto. situaciones de pareja, a donde la mayoría de las mujeres o de los hombres están dentro de una relación sentimental y se van aguantando y aguantando y aguantando todos los defectos, todas las toxicidades que se encuentran dentro de ella, y esa tolerancia con el tiempo se transforma en ira y terminan lamentablemente en episodios que nadie desea que pueda ocurrir. Entonces, a veces, lamentablemente, hay un prejuicio muy grande porque la pareja entran en situaciones tóxicas y no buscan ayuda porque piensan que lo pueden resolver saliendo un fin de semana de tomarse un trago, como tú lo dices, Sí, Adri. Pero sin sí, es embargo, cierto. existen comportamientos de pareja que a veces los mismos individuos lo ignoran. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si una pareja no se conoce y sin, en el tiempo nunca se termina conociendo, esto nos va a llevar siempre a un desconocimiento total, a donde la Así es. ignorancia se va a transformar en una situación impulsiva. Y esto nos va a terminar llevando, Adri, a una situación de, muy desagradable, tóxica y muy problemática. Correcto. Sí, es muy cierto. Cuando no vemos las señales que se están presentando en esa pareja, en ese amigo, en esa amiga, en esa mamá, en ese papá, señales, digamos, de tipo de agresiones, de control hacia uno, de maltrato, maltrato psicológico, maltrato físico, y estamos pensando, ella es así, esa es la forma de ser de él. Bueno, yo lo conocí así, era incluso peor, ha mejorado. Podría, sí, ser mejor persona y todo, pero hay que esperar, hay que darle tiempo porque ha sufrido mucho en la niñez, porque tuvo situaciones muy difíciles por las que ha pasado. Entonces, empezamos poco a poco a interiorizar que la personalidad de alguien es de esa forma y que nosotros vamos a poder, digamos, que manejarlo o controlarlo, que es soportable. Y es cuando se llega ya el momento a la parte de la violencia intrafamiliar o a la violencia personal o al engaño, a la estafa, al maltrato de cualquier manera. Y es cuando la persona, después de un tiempo, algunas personas dicen, nunca debí permitir eso. Es necesario poner límites en ese tipo de relaciones. Es importante que un profesional sea quien dirija, quien de alguna manera lleve la, el trabajo con las personas y pueda asesorarles, pueda conducirles para poder explicar lo que está pasando, porque las consecuencias posteriores son peores.
repito que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, hemos considerado algunas actitudes muy normalizadas, como por ejemplo una bofetada, algo fue pequeño, no pasó de allí. Me recuerdo de algunas personas que he tenido en consulta, una joven que el novio le pellizcaba. Yo la encontraba morada los brazos. ¡Ay, que él me pellizca! Es que es como su forma de expresar el cariño, el amor y eso. Y vamos entrando en unos grados, poco a poco, de un malestar interno de que algo no está bien, pero al mismo tiempo no tenemos la capacidad para poder pensar qué es lo que está ocurriendo allí en esa relación. Eso incluye también el tema del ninguneo, o sea, apocar, poner en poco a la otra persona. No, pero tú eres como bobo, esas son tonterías tuyas y considero que no tiene importancia, no pongas atención y poco a poco vamos entonces entrando en este tipo de relaciones que altera muchísimo la psiquis de las personas y que también trae una situación de estrés terrible, que es un estrés muy negativo que puede llegar entonces a la depresión, ¿no? Como tú decías, e incluso se están presentando muchos intentos de suicidio y suicidio en adolescentes y en niños y niñas, ¿no? En estos tiempos, producto de toda esta diversidad de situaciones que no ponemos atención, pero que son muy, muy importantes, que podamos tener el control adecuado y que el profesional es el que debe llevar la pauta para poder dar la asesoría, el apoyo que la persona necesita de acuerdo a su situación, a su edad, a su necesidad, a su cultura, porque no podemos establecer como digamos las dietas, ¿no? Que a veces hacemos la dieta de la piña, la dieta del atún, la dieta, y todo el mundo hace la misma dieta y no es correcto. También en las emociones, ¿no? Es importante que cada ser humano, de acuerdo a su edad, su condición, su situación personal, sus vivencias, tenga un derrotero que sea conforme a esas necesidades específicas y prevenir pues una situación pues mucho peor que puede llegar incluso a tomar unos caminos que ya a veces no tienen reversa, porque entonces ya la persona empieza a tener o posterior a este tipo de relaciones lo que se llama el estrés postraumático, que afecta muchísimo a la persona en la parte física, emocional, mental, social, laboral. Entonces es muy, muy necesario tener este tipo de oportunidades con los profesionales para que desarrollemos un derrotero, un plan de trabajo acorde a la necesidad de esa persona. Correcto, Adri. Sigo y apoyo todo lo que dices porque es necesario que las personas conozcan que el psicólogo y que el psiquiatra son profesionales de la salud magníficos porque nos dan un gran apoyo con facultad ética y mística a restaurar, a orientar, a dirigir nuestras emociones, nuestra salud mental, porque esa es la fuente de nuestra calidad de vida. De Si vida. tenemos una salud mental y emocional saludable y adecuada, vamos a tener calidad de vida. Hay muchas personas que tendrán por allí alguna enfermedad mental y emocional y tendrán dificultades para entenderla. Y a veces Correcto. van a donde el psiquiatra, van a donde el psicólogo y aún presentan con las mismas dificultades. Mi mensaje para ellos siempre va a ser que no pierdan la fe, que sean juiciosos con el tratamiento, que no Con se sus medicamentos, y que claro. no, los medicamentos son vital, es importante. Los medicamentos a veces no son ayuda, perdón, no es la cura, a veces es la ayuda, porque la cura Sí, la tenemos en nuestra responsabilidad con nosotros mismos, la tenemos
en nuestro juicio, en nuestra constancia de rehabilitación, acompañado por el profesional más adecuado y facultado en esta área. Por eso es que yo siempre a Correcto, veces digo que la mejor medicina de nuestra vida es la prevención que podamos hacer todos, porque la prevención es lo que nos va a ayudar a prevenir una enfermedad, y cuando hay una enfermedad, pues podemos prevenir de que sea progresiva y a veces podemos corregirla hasta un punto que nos podemos sanar. Así que pacientes con salud mental que estén pasando por alguna dificultad, no pierdan la fe ni en el medicamento ni en el proceso que están llevando con su terapeuta. correcto, Doc. También el cuidador, digamos, o la persona que hace el acompañamiento a alguien que tenga una condición mental, es necesario que se prepare. A veces pensamos que únicamente el amor, con el acompañamiento del amor es suficiente y no es suficiente. La persona que acompaña a quien tiene la condición emocional, mental, tiene que también prepararse porque puede sufrir lo que se llama el síndrome de burnout, o sea, quemarse por tener una, digamos, una responsabilidad muy alta con esa persona que está teniendo esa condición emocional y puede colapsar también emocionalmente por estar al cuidado o al tener la responsabilidad de esa persona. Y es necesario también tener una disciplina, como con todos los medicamentos, que sean a las horas correctas, que el médico haya escrito, ¿no? Que haya dicho en el horario. A veces las personas dicen, no, el medicamento psiquiátrico no me hace efecto, porque si le dicen que se lo tome a las 7 de la noche, cuando viene a ver, oh, son las 9, ay, no me lo he tomado, entonces en ese momento es que se lo va a tomar y eso cambia el ciclo totalmente a la medicación, ¿verdad? Que se ha dado. Otro aspecto importante en cuanto a la medicación, ya que tocamos, iniciemos a tocar el tema de la fe, es que, bueno, iglesias, personas, a veces que se congregan en las iglesias o pastores o algo, están en contra de que la persona consuma los medicamentos, porque se piensa únicamente pues que por la llaga ya de Jesucristo la persona está totalmente curada y sanada, y es cierto, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro espíritu, pero es importante que el cuerpo humano reciba también la medicación preferiblemente homeopática, ¿verdad? Y tenga ese cuidado integral, así como la fe, para poder seguir adelante. He visto varios, pero varios casos muy tristes en donde no he podido hacer absolutamente nada. Es, bueno, terrible cuando alguien me cuenta que un familiar, alguna persona, y lo he vivido de cerca con personas que he estimado muchísimo, que dejaron de tomar los medicamentos porque un consejero cristiano, evangélico o algo les dijo que no era necesario, que ya estaba sano, y luego volvieron a escuchar las voces en la cuestión de la esquizofrenia o algo así, o porque había unas maldiciones generacionales que ya fueron eliminadas de la vida de la persona, entonces no es necesario que se siga tomando el medicamento. Y creo que es muy, muy importante como definir que somos unos seres integrales, tenemos un alma, un espíritu, pero también tenemos un cuerpo físico y fisiológico, y es necesario que esos medicamentos los podamos tomar con fe, creyendo que vamos a estar mejor, que sigamos un plan de tratamiento específico, individual, no tomar cualquier medicamento que nos ofrezca o que nos diga, menos sustancias psicoactivas ni nada de eso, incluso para dormir, para el insomnio, para todo es necesario que tengamos un plan médico y que un psiquiatra esté dirigiendo esa medicación, ¿no? Para no enredar el tema de la fe como tal
con el tomar con disciplina el medicamento. Correcto, Adri, y eso es muy importante y hoy en día es lo que está ocurriendo en algunas sociedades, en algunas situaciones que se presentan con pacientes que vienen medicados con depresión, con esquizofrenia, con algún Sí, trastorno paranoico, con alguna situación que necesita medicamentos que viene siendo el ayudante fisiológico para poder dirigir y manejar mejor la enfermedad que estamos tratando o de curar o de controlar. Entonces, así es es, muy importante siempre como comprender algo. Nosotros como seres humanos, como cuerpos humanos que somos, Dios a nosotros nos generó una constitución orgánica que también nos dio facultades para crear y para poder vivir de esa creación. Es gracias a eso, hoy en día tenemos la inteligencia emocional para poder entender que hay una ignorancia que podemos superar desde la educación y que esa educación hoy en día ha hecho ciencia, tecnología. Hoy en día tenemos la capacidad de entender que si sembramos una semilla en una tierra, eso nos va a dar fruto con el tiempo, ¿sí? Y correcto. muchas cosas que Dios a nosotros no ha dado para poder comprender nuestro razonamiento como seres humanos que somos. Aún existen muchas respuestas, perdón, al revés, aún existen muchas preguntas sin respuestas, pero Sin en el respeto, sí. tiempo, sí, en el tiempo y pasando el día a día, la felicidad de nosotros es saber que con la fe Ya, y con la constancia vamos a tener una calidad de vida adecuada, que es lo que nosotros podemos aspirar o disfrutar en nuestra vida. Por eso es así que es. los medicamentos no se pueden ver de otra manera como un condependiente, ¿no? Los medicamentos son una ayuda a algo que le falta a nuestro cuerpo y que ellos nos dan ese algo que nos falta y eso nos mantiene estable. Hay miles de medicamentos, hay miles de planes terapéuticos respecto a los medicamentos que acorde al criterio del médico de confianza de cada quien o del psicólogo, en el caso de las terapias psicológicas, se pueden Ujú, practicar. así es. Solo lo único que hace falta es tener fe en lo que estás haciendo, tener fe y amor propio, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder superar cualquier Sí, eventualidad emocional que estemos pasando. así es. Así es muy cierto. Cuando no hay fe, definitivamente nada se puede hacer. Cuando alguien ha definido morirse en vida, o sea, no tomar sus medicamentos, no comer sus alimentos sanos, sino dejar que la situación pase, entonces algunos dicen que sea lo que Dios quiera. Ujú. Usted se tiene que hacer, digamos, diálisis. No, yo eso no, que sea lo que Dios quiera. Si papito Dios me quiere quitar de esta tierra, que lo haga entonces, pero eso no es la idea, sino tener fe en el Señor, en el médico tratante, ¿verdad? O el profesional tratante y tener también una fuerza de voluntad para poder seguir adelante con todo esto que se necesita, porque el bienestar no es un día y en un momento específico, esto es procesual, es un proceso que día a día nosotros tenemos que levantarnos, ¿verdad? A veces sí, sin ganas, sin ánimos, pero vamos a seguirlo haciendo con esa fuerza, con esa disciplina, porque es necesario que tengamos muy definido una misión de vida que debemos cumplir, que tenemos que cumplir. ¿Y cuántas personas se pueden estar beneficiando de nuestra vida, de nuestras palabras de aliento, de una mirada, de un abrazo, de una palabra en el mejor momento? Fuimos creados para hacer el bien, para dar bienestar también a otros. Y para eso nosotros debemos primero estar bien, para poder dar de aquello que nosotros tenemos. Es muy complejo querer dar lo mejor sin que yo esté bien.
porque somos como ese árbol que podemos dar unos frutos, pero unos frutos que son secos, que no tienen el sabor adecuado, delicioso, unos frutos pues que realmente no sirven. Así que es muy importante ese cuidado personal o lo que se llama el autocuidado, ¿verdad? El poder cuidar de mí mismo sin prepotencia, sin llegar al orgullo, sin llegar a extremos, digamos, relacionados con la estética. No se trata de eso, sino un cuidado básico para cuidándome a mí mismo, yo también puedo entonces aportar y ser apoyo a otra persona. Correcto. Adri, y mira que comentaste algo muy importante y yo lo veo de un punto de vista, no sé lo demás, pero yo lo veo de esta forma, fíjate. Dios a nosotros nos ha constituido orgánicamente para vivir. Y entre eso nos ha formado o nos ha otorgado algo que se llama el libre albedrío. Y a veces cuando perdemos la fe y decimos que sea lo que Dios quiera, de alguna manera ya renunciamos a nuestro libre albedrío, que es lo que nos permite tomar una decisión y seguirla. No podemos tomar una decisión si no escuchamos. Primero hay que escuchar para decidir y luego seguirlo. Y cuando la persona dice que sea lo que Dios quiere, dejo mi vida en manos de Dios, de alguna manera ya estamos renunciando, estamos Renunciante, perdiendo sí. el libre albedrío. Entonces es como contradictorio porque Dios nos da eso para que tengamos de alguna manera la sabiduría, la inteligencia, la madurez y en respeto a Él poder apreciar eso tan maravilloso que es el libre albedrío, de poder tomar una decisión. Es por eso que existe lo bueno y lo malo, y solo nuestro Claro, corazón va a saber qué camino coger. Sin sí, embargo, hoy en día las personas renuncian y dejan su vida en manos de Dios. Entonces, yo digo, pero si Dios a ti te ha dado un libre albedrío, a donde tú puedes decidir, a donde tú puedes fortalecer tu vida, donde puedes fortalecer tu fe en ti y en Él, desde tus decisiones, ¿por qué no sigues disfrutando de ese obsequio que Dios te ha dado? Como si papito Dios te lo dio, ¿por qué no lo continuamos? ¿Por qué tienes que renunciar a eso y hacer de tu vida una responsabilidad de Dios cuando la es tuya? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Nunca debemos de claro. renunciar a nuestro libre albedrío porque esa es la identidad que Dios a nosotros nos dio desde el momento que empezamos a vivir acá. Sí, así es, correcto. Ya el sacrificio en la cruz fue hecho y nos fueron dadas, digamos, en un testamento todo lo que necesitamos, absolutamente todo. Y también para eso se constituyen los distintos profesionales donde nosotros debemos acudir cuando algo se necesite, con fe, creyendo que sí podemos conseguir. Pero para recibir un regalo, me recuerdo que alguien me decía que es importante que cuando vamos a desear un regalo, cuando queremos algo, tenemos también que poner la mano para que nos den ese regalo, ¿ya? Porque no puede venir alguien y entregarnos aquí el regalo y si nosotros no hacemos esto y nos apropiamos de eso, pues el regalo se cae, no lo recibimos. Entonces, de igual manera, nosotros ya debemos pensar que el regalo de parte de Dios está, que hemos recibido, digamos, un testamento con una cantidad de bendiciones que podemos reclamar, que podemos pedirlas y que debemos creerlas antes de que se hagan una realidad, porque es por fe, ¿verdad? Entonces, cuando la persona definitivamente no enfoca en el regalo que se recibe de parte de Dios que ya está dado, sino que se enfoca en lo natural, en lo básico, en lo terrenal, allí perdió todo
porque hay situaciones que no son de índole, digamos, terrenal, que son de... Bueno, entonces hay muchas personas que necesitan de verdad no renunciar a su libre albedrío, porque eso es lo que nos permite tener una fe propia, respetar ese obsequio tan maravilloso que Dios nos ha dado para tener calidad de vida. Así que renunciar no es lo más adecuado. Tomar una decisión, escuchar y tomar una decisión para seguirla es lo más adecuado y lo más saludable que podemos hacer todas las personas con nuestra vida. Así que, Adri, compártenos por favor un mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué mensaje le quieres compartir para la prevención y el beneficio saludable de la salud emocional de todos los seguidores que nos están escuchando y viendo en este momento? Bueno, para todos nuestros seguidores, principalmente la fe, que con la fe se mueven montañas. Y como segundo, algo innecesario en el ser humano que se llama la perseverancia, porque de pronto la primera vez no se pudo, la segunda, en la tercera un poquito, y esa perseverancia es lo que genera también la disciplina genera los hábitos, los buenos hábitos que son saludables tanto para nuestro cuerpo, hábitos saludables para nuestras emociones, hábitos saludables para nuestra espiritualidad también. Y firmeza de carácter para cuando nosotros podamos definir en una situación y decir sí porque realmente conviene para nosotros y para otras personas, pues decimos sí. Pero cuando definitivamente tenemos que decir no y colocar un límite porque nuestra salud o nuestra condición mental se puede ver afectada, pues tenemos que decir no. Entonces ese sería el resumen: la fe, la perseverancia y el tener la capacidad de colocar un límite en determinado momento, ¿no?, para poder tener esa salud integral y ese bienestar. Magnífico, Adriana, muchísimas gracias. Así que con esto queremos decir que hay que escuchar para tomar una decisión. Escuchar, escuchar para tomar una decisión. Es muy importante para todas las personas. Escuchen a Adriana, escuchen este mensaje, esta información que estamos dando aquí en entrevista con Richard Barrios para que ustedes puedan tomar la decisión. Sí, van a ser juiciosos con constancia en sus tratamientos psicológicos o si vamos a dejar estas situaciones que nos están ocurriendo de otra manera y verlo de otro lado. Así que a escuchar para decidir. Adri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gustazo. Estuvimos con Adriana Sierra, quien es psicóloga experta en todo el área de salud mental y con quien vamos a estar compartiendo más temas interesantes más adelante en los ejercicios psicológicos. Bueno, Muchas gracias a gracias. todos por acompañarnos. Gracias por estar acá en entrevista con Richard Barrios. Nos vemos pronto.